Hola, nosotros somos el equipo número 3 y nos corresponde hablar acerca del libro de Hechos, su trasfondo, su filosofía y su teología. El equipo está integrado por Juliana de Nava, Leonardo Nava, Amarilis de Martínez, Ali Martínez y Lisette de Araques. Iniciaremos nuestra exposición en este orden. Comenzamos entonces por el trasfondo del libro. El libro de Hechos es conocido o interpretado por los eruditos como el libro más importante del Nuevo Testamento, ya que en él se encuentra plasmado el origen y el crecimiento de los primeros cristianos, el mensaje que ellos transmitieron, sus ministerios, sus formas de vida, las pruebas y las victorias que ellos experimentaron, y algo muy importante son las experiencias sobrenaturales, como entre ellas la primera, el haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Una pregunta muy importante resalta acá, y es: ¿qué pasaría si omitiéramos el libro de Hechos? ¿Qué sucedería si dentro de la palabra de Dios, en un caso hipotético, no existiera el libro de Hechos? Si eso llegara a suceder de forma hipotética, los demás libros de la palabra de Dios, en este caso las epístolas de Pablo, pues no se entendería muchísimas cosas. Es como que se hubiera saltado algo tan importante, porque el libro de Hechos está registrando el inicio, el origen. Por eso es que quizá el motivo por el que estos eruditos lo están nombrando como el libro más importante del Nuevo Testamento. El autor de Hechos. El autor de Hechos es Lucas, aunque no se menciona. Tres pruebas de que el autor de Hechos sea Lucas. Primero, que en versículos como en Hechos, capítulo 16, versículo 10, se mencionan frases como: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir en Macedonia. Entonces, esa frase procuramos se repite en varias ocasiones en el libro. Entonces, de allí se interpreta directamente que Pablo no está escribiendo el libro de Hechos. Luego en Colosenses capítulo 4, versículo 14, se menciona que Lucas fue un médico gentil que en varias ocasiones estuvo con Pablo en los viajes misioneros. Entonces, otra razón acá, podemos observar que Lucas estaba con Pablo. Y luego, cuando se inicia la lectura del libro en Hechos 1.1, dice: en el primer tratado, o Teófilo. Acá se está deduciendo que existió un primer tratado y que hecho sería el segundo tratado de este escritor, y está mencionando a Teófilo, características que tiene el Evangelio de Lucas. Entonces, todas estas cosas llevan a considerar que Lucas es el autor del libro de Hechos. Además, él fue reconocido como el autor por la iglesia primitiva. Esto es el punto más importante. La fecha del libro. El libro de Hechos se escribe después del año 60. El motivo de que sea esta fecha es porque el libro de Hechos menciona el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Y esto sucede después de esta fecha, después del año 60 después de Cristo. Y el libro de Hechos se escribe antes del año 64. Porque para esta fecha un César llamado Nerón le declara completamente la guerra a la iglesia. Comienza una fuerte persecución a raíz del incendio que se genera en Roma, ya que ellos culparon a la iglesia de este incendio, y automáticamente comienza una persecución muy fuerte. Esto fue para el año 64. Sin embargo, el libro de Hechos relata la buena relación que tiene Pablo con el César para esa época. Entonces, de existir una buena relación, tuvo que haber sido muchísimo antes del incendio. Entonces, se estima que sucedió para el año 63 después de Cristo. Continuamos. El nombre del libro. Lucas no le coloca nombre a este libro. Sin embargo, para el año 150, la iglesia comienza a llamarle
al libro Hechos de los Apóstoles. Quizá porque iniciando la lectura del libro, más específicamente en Hechos capítulo 1, versículo 13, se menciona el nombre de los discípulos. Entonces automáticamente se menciona Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, a lo largo del libro, los únicos que son mencionados continuamente son Pedro, Juan, Santiago y Pablo. Hechos del 1 al 12 se enfoca en el personaje de Pedro y Hechos de 13 al 28 se enfoca en el personaje de Pablo. Llama la atención porque cuando se hacen los estudios para dividir el libro de Hechos por etapas o por partes, una de las maneras como se escoge para dividir el libro es por los personajes más resaltantes, como lo acabo de mencionar, Pedro del 1 al 12 y Pablo del 13 al 28. Otros datos interesantes del libro de Hechos es que en todo el transcurso del libro aparecen aproximadamente 75 personajes. Otro dato importante es que el libro de Hechos cuenta la historia de los primeros 30 años de la iglesia. Además de eso, el libro de Hechos es un libro de acción. Y algo muy interesante es que el libro de Hechos contiene menos del 1% de todo lo acontecido en la historia de la iglesia durante esos 30 años. Entonces lo que hizo Lucas fue que él, de todas las experiencias y de todos los acontecimientos, él tomó algunos y los desarrolló. Incluso algunos son extremadamente breves, como en el caso de cuando Dios usa a Pablo para resucitar a este joven que acaba de morir. Entonces, son relatos muy breves, por eso es menos del 1% de todo lo acontecido. Continuamos. Ahora vamos a hablar acerca del trasfondo geográfico o el contexto geográfico del libro. El libro de Hechos transcurre en esta zona que se está viendo en la lámina. El libro de Hechos, entonces, vemos que inicia en Jerusalén, con el Pentecostés y con el importante y gran reconocido Sermón de Pedro. Eso sucede entre los capítulos 1 y 6. Luego sucede una historia que es la muerte de Esteban, y cuando muere Esteban inicia una persecución muy fuerte para la iglesia. De esta manera la iglesia toma vía hacia Samaria y por acá más adelante a Cesarea. En Samaria se puede observar la historia de la evangelización de Felipe y luego de ese evangelismo, cuando Pedro y Juan oran por estas personas en Samaria y ellos reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Y luego en Cesarea aparece la historia en la casa de Cornelio, cuando ellos también reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Luego la iglesia de Dios agarra hacia Antioquía y allí aparece en Siria. Ya vamos por el capítulo 13 al capítulo 16, donde habla acerca del famoso concilio donde Pedro, Pablo y Bernabé dan su informe misionero. Esto sucede aproximadamente entre los años 46 y 48 después de Cristo. Algo interesante de este concilio es que participa la iglesia de Galacia. Quiere decir que ya Pablo había evangelizado esa zona y había fundado la iglesia en Galacia. Luego, más adelante, la iglesia o el evangelismo sigue avanzando. Ya sabemos que para este punto del libro, Pablo adquiere la labor misionera y para este momento ya en el versículo 16, en el capítulo 16, llegamos a Éfeso, donde se realiza el gran
avivamiento en Éfeso. E incluso algunos eruditos lo llaman como el segundo gran avivamiento en el libro de Hechos. La palabra de Dios, luego de esto, se sigue extendiendo, se siguen fundando iglesias y finalmente se llega a Roma. Esto está registrado entre los capítulos 19 al 20, donde Pablo se reúne con reyes y la palabra de Dios llega a Roma. En este sentido, en todo este contexto geográfico se da el libro de los Hechos. Algo muy interesante en esta parte es observar o estudiar cuál era la forma de gobierno para esta época, y para eso vamos a continuar con el siguiente punto, que es el contexto histórico del libro de los Hechos. Según el trasfondo histórico, nos encontramos con el contexto político de esa época. Para el año 63 después de Cristo, cuando se escribe Hechos, los romanos tenían el control político, la cual gobernaba Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, quien mata a Jacobo, encarcela a Pedro y fue comido por gusanos, en la cual se encuentra en Hechos capítulo 12. En su lugar gobernó Herodes Agripa II, quien juzgó a Pablo y lo metió en la cárcel. Esta dinastía de los Herodes eran edomitas, descendientes de Saúl, y desde el principio estuvieron en contra del pueblo judío, la cual participaron en actos como la matanza de los niños en tiempo de Cristo y la ejecución de cristianos. Contexto social, la cual vamos a tocar el tema de la secta y partidos. 1. Los saduceos eran el grupo de los sacerdotes. Fueron los más ricos y conversadores de todos los partidos judíos, puesto que tenían autoridad y riquezas, trataban de conservar su poder. 2. Los fariseos eran los religiosos más estrictos. Ellos guardaban la ley tan estrictamente que le añadieron numerosos mandamientos para garantizar que no la violasen en ningún punto. Los fariseos preservaron la religión de los judíos aún después de la destrucción del templo, en año 70 después de Cristo. 3. Los esenios fueron un grupo de personas que se mantuvieron al margen de la sociedad por considerar todo tan malo y al colapso de un apocalipsis que regresara al orden de las cosas. 4. Los celotes y los sicarios fueron un grupo rebelde al sistema romano. Uno de los apóstoles fue conocido como Simón el Celote en Hechos 1:3. 5. La gente pobre. Los llamaban de manera despectiva la gente de la tierra. Eran menospreciados y por lo general rechazados por otros grupos. Se les consideraban ignorantes y nacidos en pecado. Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con este tipo de gente. Número 6. Los samaritanos. Eran una mezcla de raza y religiones. Por eso los hebreos los rechazaban y hasta los odiaban. Tanto así que evitaban todo contacto con samaritanos, incluso evitaban pasar por Samaria.
Número 7. Los prosélitos y piadosos. Eran gentiles cercanos a la religión judía. Un ejemplo de piadoso era Cornelio, como un hombre temeroso de Dios. Lo único que ni hacían igual a los judíos era circuncidarse. Trasfondo literario del libro. La literatura que contiene hechos está relacionada a las historias griegas y romanas de la época por la cual es conocido como un libro de carácter narrativo. Sus eventos los revela en orden cronológico. Contienen discursos de personas importantes, viajes y descripciones de lugares. Este estilo literario consta de prosa y narración, es decir, no hay demasiado lenguaje figurado como en la poesía. Más bien es un relato de eventos y discursos. Quiere decir eso que Lucas seleccionó y presentó ciertos acontecimientos con algún propósito. Sus criterios selectivos y su forma de presentar los hechos dependía de lo que quería lograr con la narración. Por lo tanto, al leer el libro de los Hechos, se debe hacer con sumo cuidado para no confundir los pasajes normativos con los descriptivos y viceversa. Un ejemplo de un pasaje normativo en Hechos es cuando la iglesia continúa realizando el sagrado sacramento de la Cena del Señor o del bautismo en agua. Eso es norma para la iglesia y debemos seguir la institución de la Cena del Señor y continuando con el mismo bautismo por inmersión. Sin embargo, en pasajes como la imposición de manos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo es un pasaje descriptivo, ya que esa siempre no va a ser la norma para nosotros. En ese sentido, debemos estar alerta en la interpretación del libro de los Hechos. Ahora bien, continuamos con el contexto filosófico del libro de los Hechos, considerando los siguientes aspectos: el helenismo, epicúreos, estoicos, la dualidad entre el alma y la razón, considerando el evento que afrontó Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 18 al 21. Es bueno que antes de que hablemos de estas tres corrientes, los epicúreos, los estoicos y el helenismo, hablar un poco de lo que es el imperio romano, que era el imperio que estaba gobernando para ese entonces. Este imperio romano había conquistado el imperio griego, pero había adoptado la filosofía griega y muchas creencias griegas, y había permitido ese libre ejercicio de esa filosofía en todo lo que era su dominio y su territorio. Es más, la mayoría de los griegos tenían una educación, de los romanos tenían una educación basada en la educación griega por la calidad de los avances que habían obtenido. No era la excepción para aquellos judíos que habían adquirido nacionalidad romana tener ese conocimiento y haber adquirido este tipo de conocimiento. Tal vez pudo haber sido el caso del apóstol Pablo que hablábamos en este capítulo 17 del libro de los Hechos. Sin embargo, es bueno que nosotros hablemos también y que conozcamos más a fondo lo que eran los epicúreos, los estoicos y el helenismo. El helenismo se inicia entonces a partir de estas prácticas ya definidas, de estas adopciones de ciertos estilos de vida y la adecuación de gran parte de los judíos a lo que era el contexto griego. A partir de esta escuela del helenismo, la corriente filosófica, surgen dos
indicadores importantes de estas posturas filosóficas y son los epicúreos y los estoicos. También se pudiese considerar los cínicos, pero en este elemento principal es donde nos vamos a detener, porque ambos influyen en lo que es el elemento filosófico en cuanto a lo que es la ontología cristiana y la ontología de la razón, del conocimiento del ser, del hombre. A partir de allí entonces consideran estos dos aspectos, el alma y la razón, en donde tratan de desligar y oponer cada uno de ellos a partir de ciertos postulados que manifestaban Platón y Aristóteles para ese tiempo. Es bueno hablar en este caso de los estoicos, los cuales ellos tenían el conocimiento, no lo desprendían de lo que era la fe. Ellos querían dar una explicación lógica a lo que eran los eventos de fe o lo que era la creencia. Explicado en otras maneras, explicaban lógicamente algo que ocurría en el área espiritual o en el área de la fe. Entonces ellos daban esa apertura, a diferencia de los epicúreos, que los epicúreos consideraban en la naturaleza era por sobre una divinidad, y de allí es donde ellos partían. Sí, entonces estas posturas filosóficas desvían un poco lo que es el conocimiento de Dios, lo que es el fundamento de la fe, y es por eso entonces que dentro del contexto del libro de los Hechos nos vamos a encontrar con estas figuras representativas que son los epicúreos y los estoicos, en donde el apóstol Pablo es confrontado. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que había una libertad de creencia en cuanto a Dios, eran politeístas, y había como un criterio fanático, novedoso, de querer conocer todo aquello que pudiese generar algo distinto a lo que ellos conocían. De hecho, esa actitud es la que los lleva a ellos a adoptar ciertas prácticas, ciertas costumbres, aun cuando eran judíos, en relación a a estas corrientes filosóficas. Correcto. Es más, en el caso de Hechos es algo resaltante o algo que es bueno tomar en cuenta, es que Pablo es invitado por estos dos grupos, los estoicos, los epicúreos, a el Areópago. Es el sitio donde ellos podían hacer esas discusiones y donde le invitan a que le exponga esa teología o esa filosofía que Pablo estaba predicando, ya que les parecía novedosa. Y estos dos grupos vivían a través de la novedad, siempre querían lo nuevo. Y no es muy distinto a lo que vemos en este tiempo. Vemos personas que están viviendo en esa novedad y siempre quieren ver algo nuevo. Esto para Pablo no fue un obstáculo, sino fue una oportunidad. Pablo convirtió este momento en una oportunidad para poder explicar lo que era el Evangelio, que el Evangelio era poder de Dios y que ellos tuviesen conocimiento de lo que había hecho Cristo por toda la humanidad. Ahora bien, también se consideraba la libertad del hombre. Le otorgaban entonces al hombre la libertad de decidir, de conocer, de experimentar, de explorar, hasta definir criterios en relación a su alma, a su esencia. Lo combinaban con lo que era el destino, sí, lo que había sido ya programado, determinado. Entonces, en este aspecto que consideramos, como lo refería el hermano allí en Hechos capítulo 17, el versículo 18 al 21, ciertamente fue una oportunidad para Pablo. No obstante, estas figuras representativas, epicúreos y estoicos, lo consideraron como palabrerías, ¿sí? Porque aun cuando ellos tenían la intencionalidad de conocer lo novedoso, había un fundamento específico que estaba orientado principalmente a la razón, al fundamento de la teoría del ser, y era allí entonces donde se afianzaban ellos, y entonces Pablo les presenta una respuesta no solamente a la razón, sino también para la salvación del alma. Es correcto. Es una de las cosas por la cual Pablo no cala, por decirlo de alguna manera, con los epicúreos, es que los epicúreos estaban enfocados en el placer.
en satisfacer las necesidades. En pocas palabras, la vida se hizo para vivirla y para disfrutarla, y era una de las formas de pensar de los epicúreos. Y el ser cristiano no le va a permitir vivir como tú quieras, sino que tienes que vivir según como lo dice la palabra. Entonces eso era algo que podía chocar con las bases cognitivas de los epicúreos. Al mismo tiempo, como había esta misma libertad, entonces ellos podían tomar la decisión en lo que ellos podían creer o en lo que se habían determinado a practicar, a realizar según su sistema de fe, su sistema de creencia. Entonces, al transcurrir lo que es el libro de los Hechos, nos damos cuenta que Lucas hace una reseña bien definida de lo que es el contexto filosófico, que no es muy distinto al que la iglesia actualmente está evidenciando. Es decir, que la iglesia primitiva entonces también estuvo rodeada de estas manifestaciones filosóficas y con las cuales tuvo que hacer frente. No obstante, se evidencia entonces en el libro de los Hechos algo muy superior a lo que era este contexto filosófico, a lo que era el dominio del alma, de la razón, y es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Cosa que no podían explicar ni los estoicos ni los epicúreos, ya que los estoicos tenían la razón para poder explicar lo que sucedía en el área espiritual, pero aquí no había algo que pudiese dar esa respuesta como tal. Sin embargo, ellos hablaban del alma y la razón. Es bueno también recalcar la adopción de algunos términos. Pablo habla del cuerpo, alma y espíritu en sus escritos, y hay quienes dicen que Pablo pudo haber tenido influencia de alguno de estas escuelas. Es probable, como decía hace un momento, que haya tenido algún conocimiento adquirido previo en cierta área de la filosofía. Sin embargo, el conocimiento más fuerte lo tuvo en la ley, el conocimiento de la ley en cuanto a la ley, la ley de la palabra, lo que es la palabra de Dios, que es lo que él hablaba en su pasado. Entonces, Pablo sí pudo haber tenido cierto conocimiento, cierta base, que le permitía también expresarse con estos grupos y que ellos tuviesen la intencionalidad de invitarlo y de conocerlo para que ellos saber cuál era su filosofía de vida. Tuvo que haber entonces una determinación, un hablar con denuedo, que eso únicamente lo asignaba el Señor a quien realmente había tenido una convicción genuina y podía hablar a partir de sus experiencias. Más allá de lo que pudiese determinar la razón, había la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, y no es muy distinto ahora. Nos corresponde entonces a nosotros como Iglesia del Señor, así como adoptó Pablo la postura ante este contexto filosófico, poder entonces hacer uso de lo que es la palabra de la verdad y con fundamentos sólidos a partir de lo que reseña la Biblia y más allá de prácticas y de tradición, nosotros poder identificar y dar un fundamento bastante viable a lo que es entonces la existencia de la verdad, no fundamentado en postulados filosóficos, sino orientados a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Es por eso que es importante estudiar lo que veremos a continuación en relación al contexto teológico del libro de los Hechos. Dios les bendiga. Una vez que hemos estudiado el trasfondo y la filosofía del libro de los Hechos, ahora nos corresponde hablar acerca de la teología de Hechos. Y para comenzar, quiero destacar lo que el autor explica en el libro de los Hechos. Una de las cosas que hace el autor es relatar de una manera ordenada y precisa los eventos. En otras palabras, Lucas, quien es el autor del libro de los Hechos, seleccionó cuidadosamente ciertos eventos de todas las cosas que sucedieron y las redactó de una forma apropiada para ayudar a fundamentar la fe cristiana. Ahora bien, en Hechos, Lucas trata con 3 problemas sobresalientes de la iglesia primitiva. El primero de ellos es el escándalo de un Mesías crucificado. El segundo es el hecho de que muchos de los judíos no aceptaban a Jesús
como el Mesías. Y el tercer problema de la iglesia primitiva era el hecho de que ahora los gentiles fueran aceptados como parte del pueblo de Dios, igual que los judíos. Razón por la que en Hechos se tratan estos problemas, pero también Lucas trata de buscar soluciones teológicas. Al mismo tiempo tenemos que algunos eruditos no creían que Lucas, el médico, fuera el autor del libro de los Hechos, debido a una gran interrogante que había. Y este interrogante era cómo explicarle a la iglesia la tardanza de la venida de Jesús. Después de la muerte de Jesús, la iglesia primitiva creía firmemente que el regreso de Jesús era de manera inmediata antes de que esa generación muriera. No obstante, la misma iglesia comenzó a darse cuenta de que Jesús tardaba y no regresaba. Entonces, esto hizo que Lucas reinterpretara esta perspectiva escatológica. Y es lo que Lucas precisamente hace en el libro de los Hechos. Él se carga de reinterpretar la teología cristiana con relación a la venida del Señor. La idea principal de Lucas consiste en sustituir la expectación escatológica inicial por la historia de la salvación. En lugar de que de una iglesia esperara al Señor Jesús de manera inmediata, Lucas nos presenta un esquema histórico de los diferentes momentos de la historia de la salvación y la divide en tres etapas. La primera etapa, la etapa de Israel. La segunda, la etapa del ministerio de Jesús. Y la tercera etapa, conocida como la etapa de la iglesia. Hay que notar que Lucas en su obra, ¿verdad? Él trata en primer lugar de animar a los cristianos, a los creyentes, para que siguieran viviendo en un mundo que todavía iba a existir de manera indefinida. Es por ello que Lucas intenta establecer en el libro de los Hechos el papel de la iglesia y les habla de la autoridad que tienen como iglesia. Y donde la historia de la salvación o la salvación del mundo es parte importante, parte integral de Jesús y de todo el Nuevo Testamento. Entonces hay que dejar claro que Hecho no es una invención de Lucas. En segundo lugar, el autor afirma que la iglesia primitiva creyó ciertamente en un tiempo en que Jesús iba a regresar inmediatamente. Pero cuando se leen varias porciones de la Biblia o varios textos bíblicos, nos damos cuenta, y la misma iglesia comenzó a darse cuenta de que Cristo ciertamente iba a regresar, pero que no lo iba a hacer en un tiempo inmediato, que su venida podría retrasarse. En este sentido se puede demostrar entonces que los primeros cristianos tenían un fuerte sentido de la inminencia del Señor. En otras palabras, que Jesús podía regresar en cualquier momento. Seguimos entonces hablando de la teología en el libro de los Hechos. Y nos corresponde en este momento hacer el énfasis teológico. Y para ello vamos a mencionar los 6 temas teológicos que encontramos allí en el libro de los Hechos. El primero de ellos es el plan de Dios. Para Lucas este tema tiene relevancia ya que lo relata tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos. En hecho, este tema del plan de Dios, Lucas dice que es que anuncia el cumplimiento inminente de las promesas que Dios le había hecho a Israel y que ahora se cumplieron visiblemente en el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero que este plan de Dios sigue cumpliéndose de forma continua con la creación del pueblo de Dios en los últimos días. En Hechos vemos que el plan de Dios es llevar la salvación hasta lo último de la tierra. Para Lucas, los eventos de la crucifixión de Jesús y la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios tienen su raíz en este tema, el plan de Dios.
El segundo tema allí es la presencia del futuro. Y esto no es otra cosa sino esta expresión o esta frase que encontramos allí que dice los últimos días. Para la iglesia primitiva, la convicción de la venida de Cristo, la convicción de la venida del Espíritu Santo y la convicción de que habían llegado los últimos días. Sin embargo, Lucas reinterpreta y reconoce que el juicio final y la salvación última ocurrirán en el futuro. Lo podemos ver esta expresión en el discurso de Pedro en el día de Pentecostés. Hace mención a esta expresión en los últimos días, cuando dice que en los últimos días sería derramado el Espíritu de Dios. Así que Lucas, en este tema de la presencia del futuro, hace referencia a que habían comenzado los últimos días con el derramamiento del Espíritu Santo y que los últimos días, o la frase esta de los últimos días, es parte de las promesas antiguas que se estaban cumpliendo. Luego vemos el tercer tema importante, como es el tema de la salvación. Y todo el libro de los Hechos está enriquecido con versículos bíblicos y porciones bíblicas que hacen alusión a este tema central como lo es la salvación. Allí hay una gran cantidad de porciones y textos bíblicos que nos hablan con relación a este tema. Y Lucas hace énfasis en este tema desde el punto de vista que la salvación es para todos por medio de Jesús, el perdón de los pecados que se ofrece a través de la proclamación del Evangelio. Un cuarto tema que encontramos allí es la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios o el poder de las Escrituras es también uno de los temas clave en el libro de los Hechos, porque Lucas atribuye que el crecimiento de la iglesia y la fortaleza de la iglesia es debido precisamente a la acción dinámica de la palabra de Dios. Para Lucas la palabra de Dios es fundamental porque contiene el mensaje sobre la gracia, el mensaje sobre la redención de Dios a través de Jesucristo. Para Lucas las escrituras tienen una especial importancia porque allí en la escritura está contenida la profecía de la realidad de una iglesia que estaría integrada tanto por judíos como por gentiles. Y las sagradas escrituras anunciaban el derramamiento del Espíritu Santo y que los hombres serían salvos por medio de Jesucristo. Un quinto tema que encontramos allí es el Espíritu Santo. La obra gloriosa del Espíritu Santo es otro de los grandes temas que tienen en común tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Allí Lucas una y otra vez resalta el gran ministerio del Espíritu Santo en la iglesia y sobre la iglesia. En todo el libro de los Hechos queda claro que el derramamiento del Espíritu Santo es el protagonista. Y Lucas relata una y otra vez que es el Espíritu Santo el que produce la fe, produce el arrepentimiento y es por medio del Espíritu Santo que la iglesia se llena de poder para cumplir la misión sobre la tierra. Y el sexto tema que encontramos allí es el que se llama el pueblo de Dios. Y este tema es el que tiene que ver con el hecho de la inclusión de los gentiles como parte del pueblo de Dios. Ahora los gentiles cristianos son llamados también seguidores de Cristo. De manera entonces que la cuestión teológica fundamental planteada en Hechos es la relación de la iglesia con Israel y los gentiles. De manera entonces que Lucas recalca que el tema principal es que Dios ha levantado y exaltado al Jesús crucificado. Acá, dentro de este énfasis teológico, afirmamos entonces que Lucas en ningún momento abandona la esperanza de la doctrina de la eminencia del Señor, pero en Hechos se hace énfasis sobre la responsabilidad de predicar la palabra del Señor y que la iglesia cumpla la misión en la tierra en la era presente. Dios les bendiga.